Ya estamos de regreso con el tema sobre la mesa. Y ayer en el estado de Querétaro, en el teatro, se conmemoró el 106 aniversario, la ceremonia del 106 aniversario de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República. Llamó la atención pues el acomodo de la mesa oficial, el presidente franqueado por integrantes de su gabinete y no acompañado de los tres poderes que integran el Estado, algo parecido a lo que sucede en su gobierno. Pero ¿por qué el gobierno actúa de esa manera? ¿Por qué prioriza su cercanía o su gobierno con unos poderes y no con su gabinete y no con los poderes? En fin, un asunto que llama la atención y que justamente es el tema sobre la mesa, que les dejo el análisis a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Iniciando la semana. Un día festivo, pero bueno, que de alguna forma muchas personas han aprovechado este puente, pero que bien vale entrar al tema de este análisis a propósito del puente, precisamente de la Constitución del 5 de febrero. Y se ha hablado mucho, Víctor, este fin de semana, para las personas que están más o menos metidas en el tema de la información, sobre si este evento de ayer en la ciudad de Querétaro, en el Teatro de la República, como ya mencionaba, y sobre todo se destaca este acomodo. Pero la verdad es que no debería sorprender a nadie. No debería sorprender a nadie lo que ha venido sucediendo, porque lo que nos ha pasado en los últimos años, Víctor, es que estamos viviendo el tiempo de un solo hombre, las decisiones de un solo hombre, la visión de un solo hombre, ¿sí? En donde los otros poderes, ¿sí?, los quisiera tener sometidos, como ha intentado hacerlo en muchas oportunidades el presidente, ¿sí?, y tener precisamente lacayos, ¿sí?, no tener poderes que son de tú a tú. Y no se ha cansado el presidente López Obrador de, bueno, descalificar al Poder Judicial, a los diputados que no son de su grupo, ¿sí? Y es la forma como el presidente ha venido dinamitando las instituciones, ¿sí?, en estos 4 años y ya en el 5º año que lleva de esta administración. Por eso a mí no me llama la atención que ayer un poder que hace sentir su presencia, porque hay que recordar que en este país los tres poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, tienen el mismo nivel, Víctor. Son exactamente un símil. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo? Que el presidente quiere tener a un poder judicial sometido, pero con todo lo que ha venido pasando y la elección de la nueva ministra como presidenta, la ministra Piña, pues la verdad es que las cosas han cambiado y el poder judicial está simplemente viendo el tú a tú, no con el anterior presidente Saldívar, que, bueno, él se vio de alguna forma sometido, sí, al poder del Ejecutivo, al poderoso presidente López Obrador. Sí, son las formas y los protocolos, ¿no? Se dice que es o la falta de respeto a la investidura presidencial, como tú le quieras llamar o como le han incluso señalado algunos críticos, en las que se trata, pues obviamente, de poner a cada quien en su lugar, en lo que es pues una manifestación de poder, Raúl, porque los rituales de poder son siempre también importantes. No solo es ser el hombre poderoso en este país, sino también aparentarlo, y por eso se hacen todos estos rituales y todas estas formas, procesos que se dan llamar protocolos y toda esa investidura y todo eso que rodea la figura de la persona, que es una persona, pero que pues está investida de poder, ¿no? Pero son símbolos, Víctor. Son símbolos de poder. Pero habría que hacer un poco de historia, Raúl, porque no es la primera vez que vivimos esto. En 1929, cuando se unifican todos los poderes, ahora sí se trató de meter orden, pues fueron 2 factores los que influyeron para hacer de la figura presidencial el máximo poder. 1, darle todo el poder al presidente, y 2, la hegemonía de un partido. Y duró durante, ¿qué? Casi 70, 71, 72 años, que fue la hegemonía del PRI. Eso fue lo que duró cuando vivimos el presidencialismo a todo lo que daba. Tal vez en sus momentos más exacerbados y altos, no sé, Salinas de Gortari, López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, eran hombres que decían que ahora son las que usted diga, señor presidente. Pero después vendrían los cambios.
y con ello el fortalecimiento de nuestras instituciones, que eso de fortalecimiento, te diré, va entrecomillado porque un año o un periodo avanzan y el otro retroceden, y es la eterna lucha del poder, del que es el hombre más poderoso, que es el presidente, por sus facultades, no solo constitucionales, sino también metaconstitucionales. Sí, de acuerdo contigo en esta parte. Por eso decía que no debería sorprendernos, sí, que la ministra, por ejemplo, la del representante del Poder Judicial, no se levante cuando llega el presidente porque el presidente le hizo una descortesía previamente. Sí, entonces, bueno, son símbolos dentro de todo esto, pero yo creo que no deberíamos de estar preocupados por eso, sino más bien creo que deberíamos estar bien observando que haya independencia de poderes. El presidente López Obrador, ¿qué ha venido haciendo en estos 4 años? Mira, hice una pequeña lista. Sí, y que de alguna forma nos muestra claramente qué es lo que ha venido haciendo. El presidente sí nos ha dicho que la libertad que se tiene, por ejemplo, en Cuba o en Corea del Norte, esa es verdadera libertad, ¿sí? Nos habla de ver como una virtud la pobreza y la ignorancia, el no tener estudios de maestría o de posgrado, o sea, todos estos tipos de situaciones que el mismo presidente ha venido denostando los organismos no gubernamentales, que muchos sabemos el buen trabajo que hacían a favor de la sociedad, pero ¿qué se hizo? Tratar de minimizarlos, los contrapesos, desaparecerlos, minimizarlos, quitarles presupuesto, porque estamos desde la visión del presidente López Obrador, sí, y bien lo declara y bien lo escribe en su libro de el país de un solo hombre, de Alfonso Zárate, sí, la descripción del presidente López Obrador, sí, como un hombre que no quiere rivalidades, un hombre que no quiere que se le contradiga, y ve simplemente su gabinete, Víctor, sí, un gabinete que es 90% honesto, leal, sí, y un 10% de capacidad, y eso tiene un alto costo también para los mexicanos. Y así ha sido con muchas de las instituciones. Un gabinete donde la verdad, Raúl, a diferencia de otros tiempos, desconocemos, bueno, al menos yo, me pasa el nombre de la mayoría de ellos, ¿no? Porque ninguno figura y porque las instrucciones se dan pues desde las mañaneras y a través de un solo hombre, que es el presidente. El presidente argumenta que toda esta infraestructura de la que tú hablas, todas estas instituciones que se han ido creando a lo largo de muchos años, algunas de manera muy dolorosa y sufrida, y otras que han sido pues resultado de unas políticas sociales e incluso muertes, han estado capturadas y atrapadas por pequeños grupos, dice él. No es que las quiera destruir, es que las quiero cambiar porque han sido atrapadas, y resultado de eso tenemos un México lleno de injusticia y lleno de contradicciones, de pobreza y de marginación. Esa es la narrativa que nos ha vendido el presidente, sí, para denostar y descalificar a un mundo de instituciones que en otro tiempo pues admirábamos, seguíamos y eran, digamos, motivo de respeto y seguimiento. Claro. A lo mejor el presidente quizás tenga mucha razón en que muchos grupos, había grupos de poder, grupos de corruptos, grupos de empresarios abusivos que no pagaban impuestos, sí, o sea, y que siguen existiendo. O sea, eso no se ha acabado, Víctor, la corrupción. Hoy el tema Segalmex es escandaloso y no vemos de alguna forma una solución, pero no quiero desviarme de este tema. Sí, el asunto es que sí, el presidente ha señalado eso en la narrativa, pero en la práctica, lamentablemente, los grupos de poder continúan sus grupos, continúan sus corruptos, continúan los que de alguna forma están alrededor de él y siguen de alguna forma con esta narrativa que finalmente no nos ha venido a ayudar, ¿sí? Un presidente que desde el atril presidencial divide, ¿sí? Polariza, ¿sí? Con temas y que prefiere destruir instituciones y no corregir lo que de alguna forma está mal, sí, y esto desde luego dando por bueno que muchas de las instituciones o muchos de los temas que ha mencionado el presidente tenía corrupción, simplemente el tema, claro, a ver, de salud. Saca el Seguro Popular porque dijo que había corrupción, porque no funcionaba, sí, lo acaba, crea un INSABI que nadie le entendía, sin reglas de operación, ¿y qué tenemos? Un sistema de salud desmantelado, sin dinero, sin medicamentos, sin tratamientos.
Entonces, ¿qué se hizo? Se destruye para supuestamente construir algo desde la narrativa del presidente. Y así nos podemos ir con el tema de educación. Se desechó la reforma educativa. ¿Por qué? Porque fue creada por estos conservadores, ¿sí? Y resulta que hoy tenemos a la maestra Leti como secretaria de Educación, una maestra que pide que no le preguntes algo porque no tiene la capacidad de responder, ¿sí? Y se le entrega de nueva cuenta a la educación a los sindicatos y a la coordinadora. A ver, entonces, esos son exactamente los grandes problemas de este país. El tema del crimen organizado, ¿sí? Se le ha consentido durante 4 años a los criminales, ¿sí? Y no hemos tenido un combate frontal exactamente contra ellos, y hasta pide que se le hable de usted al Chapo, cabrón. Entonces, caramba, Víctor, perdóname, no podemos admitir que simplemente se diga que ahora me salgan con que la ley es la ley. La Constitución que ayer se estaba celebrando, sí, el nacimiento de 1917 de la Constitución, sí, de su creación, el centro, como bien lo dijo precisamente la ministra Piña ayer, debería ser la Constitución. El centro de este país y de la convivencia entre los mexicanos debería ser la Constitución. ¿Y qué hemos visto con la Constitución, Víctor? Sí, de parte del mismo presidente. Que no me salgan con que la ley es la ley, por favor. Es que la Constitución se ha convertido en un auténtico trabuco para el presidente en muchas de las... A pesar de las 700 y tantas modificaciones que se le han hecho desde su historia, ¿no? Y los 233 decretos con los que se ha alterado la Constitución de 1917, Raúl, o la de 1857, como la quieras ver. Pero bien decía Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. ¿Qué es lo que funciona en un país? Corregir, salvar el tejido bueno del cuerpo que se está pudriendo y tratar de salvar ese tejido bueno y con eso rehacer de nueva cuenta el organismo, o borrarlo completamente, destruirlo y volver a inventar otro. Ese es el problema de nuestro país, pienso, Raúl, en lo personal, que cada sexenio nos la pasamos reconstruyendo, construyendo, destruyendo y construyendo instituciones, cambiándoles nombre, modificándolas, para tratar de dejar tu sello, dejar la marca personal, y al final todo sigue igual. Debería de seguir, debería mejorarse, ¿no? Lo hemos visto. Hoy tenemos, por ejemplo, el debate del INE, del Plan B. Sí, seguramente, y aquí lo hemos comentado, el INE tendrá muchas cosas a mejorar, sí, pero ¿por qué destruirlo para tratar de crear otra figura para que simplemente sea su palabra, sea la voz de un solo hombre, sea la decisión de un solo hombre? Me parece que México, somos más de 126 millones de mexicanos, sí, me parece que no podemos estar simplemente esperando qué es lo que puede estar decidiendo un solo hombre para bien o para mal de este país, que ya será tal vez, Raúl, de esas evaluaciones. Tal vez el ejemplo más claro y más concreto que podemos tener es el aeropuerto de la Ciudad de México. Una obra que llevaba ya más del 30-35% de realizada, que con todo y sus defectos prometía ser un aeropuerto funcional, con todo y lo que pudiera costar, que la decisión que fue destruirlo totalmente. Destruirlo totalmente. ¿Pero por qué? Bajo el argumento de que estaba plagado de corrupción y de negocios personales que nunca ni supimos, ni vimos castigos. Pero esa fue precisamente el parteaguas para mostrar que las cosas iban a ser diferentes y que ahora el que decidía, y lo dijo el presidente, el López Obrador tiene una ventaja, él no esconde ni simula, él dijo, porque ahora se va a imponer el poder político sobre el poder empresarial. Eso fue el argumento. ¿Y qué es lo que mostraba? Esa acción que nos ha costado muchos millones de dólares, sí, es precisamente una decisión que mostraba el parteaguas de las decisiones de un solo hombre que hoy seguimos teniendo. En fin, Víctor, Día de la Bueno, pues falta un año, mi querido Raúl, falta un año todavía, bueno, 2 años si lo quieres ver así. Después veremos qué derrotero toma este país, si va a seguir siendo el país de un solo hombre o vamos a poder hacer valer las instituciones. Veremos. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl. Saludo.